Cordial salud. Mi nombre es John Alejandro Escobar Mejía y estoy inscrito en el programa de Ingeniería en Electrónica. Pertenezco al CEA Centro Sur Palmira. Mi correo es alejandroescobar364@gmail.com. Mis aficiones son la natación y el ping-pong. Estructura y temática del curso de algoritmos. La estructura del curso de algoritmos es dada por entornos y las temáticas de acá son: Unidad 1, Introducción a la programación. Unidad 2, Algoritmos y estructura de datos. Unidad 3, Lenguaje de programación. Programación de computadores. ¿Qué es programación? Se conoce como programación de computadores a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación. El lenguaje de programación puede ser de alto, medio o bajo nivel. En la programación se deben perseguir tres objetivos fundamentales, los cuales son corrección, claridad y eficiencia. Corrección: un programa es correcto si hace lo que debería hacer. Claridad: es muy importante que el programa sea lo más claro y legible posible para mejorar el mantenimiento del software. Eficiencia: debe consumir la menor cantidad de recursos posibles. Normalmente al hablar de eficiencia se suele hacer referencia al consumo de tiempo y o memoria. Evolución histórica en lenguajes de programación. Desarrollo del lenguaje ensamblador, 1950. Es un lenguaje de programación de bajo nivel, basado en la representación del código de máquina, es decir, binario. El ensamblador realiza la traducción del código de máquina. Fortran, 1957. Es un lenguaje de programación de alto nivel que se utilizó principalmente para el cálculo numérico y para la computadora científica, creada por IBM. Lisp, 1958. Lisp es un lenguaje de programación, el segundo más viejo de alto nivel. Algo, 1958. Su nombre viene de Algorithmic Language. Fue muy popular en las universidades durante los años 60, pero no llegó a cuajar como lenguaje de utilización comercial. COBOL, 1960. Creado como lenguaje de programación universal, puede ser utilizado en cualquier ordenador. Nebula, 1962. Es un lenguaje de programación de computadoras de muy alto nivel. Fue un lenguaje orientado a cadenas de texto. BASIC, 1964. Fue diseñado en 1964 por John Hughes en Nueva York y es un lenguaje de programación de alto nivel. Pascal, 1970. Es un lenguaje de programación desarrollado por el profesor suizo Niklas Wirth. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructura de datos. COBOL, 1970. Es un lenguaje de programación lógico e interpretado. C, 1972. Es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis en laboratorios Bell como evolución al anterior lenguaje B. C++, 1983. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Perl, 1987. Perl es un lenguaje de programación diseñado que toma características del lenguaje C, del lenguaje interpretado Shell, y es de grado inferior de muchos otros lenguajes de programación. HTML, 1991. Y es de los primeros lenguajes para páginas web. Escribe 22 elementos, comprendiendo el diseño inicial y relativamente simple de HTML. Python, 1991. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Eso significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos: programación orientada a objetos, programación estructurada y programación funcional. JavaScript, 1995. JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos basados en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico, diseñado por Netscape. Subchart, año 2000. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft. Groovy, 2007. Es un lenguaje de programación implementado sobre la plataforma Java. Diferencias en algunos lenguajes de programación. JavaScript es un lenguaje interpretado, es similar a Java, define cómo orientar objetos basado en prototipos imperativos, débilmente tipado, dinámico. Ruby, orientado a objetos, lenguaje de alto nivel, sintaxis similar a Python y Perl. Lenguaje para la creación de aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Python permite la creación de todo tipo de programas, incluso sitios web. No requiere de compilación, es un código interpretado. Chart está orientado a objetos. Está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. Java es orientado a objetos multiplataforma. Tendencia en cuanto a la programación. Desarrollo de proyectos en la nube, la explotación de las aplicaciones, la web company.
El aprendizaje automático y profundo o la realidad virtual son campos de los desarrolladores que encontrarán infinidad de oportunidades. Buenas prácticas de programación. Un lenguaje consta de reglas que ayudan a las personas que las conocen a dar un mensaje. Por poner un ejemplo, el idioma español al ser escrito necesita cumplir ciertas reglas ortográficas para poder dar estructura. De no ser así, el mal uso del lenguaje podría dañar el mensaje. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de programación. Muchas veces se cree que los programadores más hábiles son aquellos que son capaces de torcer el lenguaje y darle una solución compleja y desordenada a un problema. Eso es mentira. Estas son algunas prácticas de programación. Estas son genéricas sin importar el lenguaje. Escribir los programas sencillos. Esto a veces se conoce como mantenerlo simple. Utilizar comentarios. No importa qué sencillo o absurdo parezca esto. Un código que quede claro hace un año, ahora puede ser muy oscuro. Poner nombres a funciones y variables que sean descriptivas. Evite, por ejemplo, poner entero A, función Z, etc. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Zipchar. Zipchar es un lenguaje de programación de ordenadores. Se trata de un lenguaje moderno, evolucionado a partir de C y C++, y con una sintaxis muy similar a la de Java. Programas creados con Zipchar no suelen ser tan rápidos como los creados con C, pero a cambio la productividad del programador es mucho mayor y es más difícil cometer errores. Se trata de un lenguaje creado por Microsoft para realizar programas para su plataforma Internet, pero fue estandarizado posteriormente y existe una implementación alternativa de código abierto. El proyecto Mono que está disponible para Windows, Linux, Mac OS y otros sistemas operativos. Nosotros comenzaremos por usar Mono como plataforma de desarrollo durante los primeros temas junto con un editor de texto para programadores. Cuando los conceptos básicos estén aceptados, pasaremos a ampliar Visual Studio de Microsoft que requiere un ordenador más potente pero en cambio incluye un entorno de desarrollo muy avanzado y está disponible también en versión gratuita. Existen otros entornos alternativos como Chartable o MonoDB que también son de gran utilidad. Bueno, compañeros, con esto finalizo la presentación. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.